Muy buenas tardes, damas y caballeros. A continuación, estos son los contenidos principales del video. El desastre de Tamhua Keperkut, el escudo impenetrable de Rusia, fue destruido en un abrir y cerrar de ojos. Justo en la base militar más protegida, el caza MiG-29, junto con el sistema de defensa aérea Pantsir S-1, valorado en $1 millón, fueron eliminados por completo. Te explicaré por qué. La ola de ataques en Koimere y el aeropuerto Sasaki, la dolorosa pérdida del avión de ataque Su-24M y la aparición de un nuevo asesino de los cielos llamado Hornet. La operación de cerco a gran escala, la eliminación del radar costero Buzón-C en Jersón, junto con una serie de explosiones de municiones en Luján, Donetsk y Zaporizhia, cómo desgarraron la retaguardia. Analizando las cifras impactantes, ¿por qué 50 complejos Panzer de Rusia fueron destruidos y 174 sistemas de defensa aérea desaparecieron en solo 5 meses, costando más de $5.4 mil millones del presupuesto? El poder de la tecnología en tiempo real y los datos satelitales efectivos ayudan a Ucrania a alcanzar el hito de $1 millón en ataques de web y cómo se dirigen hacia los 2 millones de golpes más devastadores. El misterio de las estacas y cercas. ¿Qué nueva táctica está silenciosamente redefiniendo toda la línea del frente en el campo de batalla? Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería mucho que le dieran like al video y se suscribieran al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. La noticia causó conmoción cuando $45 millones se incendiaron en Kursk. El caza MiG-29 y el Pantsir S-1 cayeron al mismo tiempo. Estimados señores, en una base aérea de la región de Kursk, la Federación Rusa acaba de sufrir un duro golpe. Justo en su propio territorio, Rusia intentó ocultar uno de sus cazas más valiosos detrás del principal escudo antiaéreo del país, solo para ver cómo ambos eran destruidos por completo por las fuerzas ucranianas. Cada objetivo fue derribado uno tras otro. Un arma que se promocionaba como invulnerable ahora ha sido reducida a cenizas, exponiendo una dura realidad. Perdieron el puente y cometieron exactamente el mismo error mortal en solo un ataque con drones. Eso no es solo una simple vergüenza, sino que poco a poco se está convirtiendo en una pesadilla familiar para el ejército ruso en esta etapa actual. El epicentro de este desastre militar es el aeropuerto Kalido, que se encuentra a solo unos 7 kilómetros al este del centro de la ciudad de Kust. En Kast quedó marcado el momento más humillante para Rusia desde el inicio de la guerra, cuando Ucrania lanzó inesperadamente una contraofensiva a gran escala en agosto de 2024. Al conquistar cientos de kilómetros de territorio ruso, aunque esa incursión finalmente fue rechazada, convirtió a la provincia fronteriza de Kast en uno de los puntos más vulnerables de todo el mapa de la Federación Rusa. Ahora, la herida que aún no ha sanado en el punto crítico de Kust vuelve a ser profundizada una vez más. Desde que inició la campaña, Rusia ha convertido Kalido en un aeropuerto de doble uso, combinando el aeropuerto civil de Kust-Vostochi y una base militar estratégica como plataforma para las operaciones de bombardeo aéreo. Protegida por los sistemas de defensa antiaérea más avanzados que posee Moscú, esta base es el refugio de numerosos cazas y bombarderos, máquinas que lanzan continuamente misiles y bombas planeadoras para devastar el territorio ucraniano. Consciente de esta amenaza mortal, Ucrania se vio obligada a dar una respuesta. El 21 de julio, una dura realidad estalló para la 15ª Brigada Independiente de Reconocimiento de Artillería de Ucrania. La unidad, conocida como Niebla Amenazante del Bosque de Luces, llevó a cabo un ataque preciso y letal con un UAV, eliminando 2 valiosos equipos estratégicos rusos del campo de batalla. La primera pérdida fue un caza MiG-29 derribado en medio de explosiones estremecedoras, un golpe doloroso que haría estremecer a cualquier comandante militar. Pero la tragedia no terminó ahí.
Para empeorar las cosas, los drones ucranianos también destruyeron el sistema de defensa aérea Pantsir S-1, que tenía la misión de proteger precisamente a ese caza. Con un solo golpe relámpago, Ucrania eliminó dos objetivos de alto valor al mismo tiempo, haciendo que Rusia perdiera tanto un avión de combate real como el sistema de defensa aérea de corto alcance encargado de proteger la base aérea de Kalino contra la amenaza de los drones que el enemigo acababa de enviar. Detengámonos un momento para reflexionar sobre la ironía tan amarga de esta situación. La naturaleza y la única razón de existir de un sistema de defensa aérea es interceptar y destruir objetos voladores enemigos como misiles o drones. Rusia desplegó el Pantsir I en Kalino con total confianza en esa capacidad. Pero al final, el propio escudo protector fue destruido por el mismo tipo de arma que tenía la misión de detener, abriendo el camino para el siguiente ataque que eliminó limpiamente al MiG-29. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció oficialmente esta batalla a través de la red social Telegram, junto con una amenaza contundente. Esto aún no ha terminado. Junto con el anuncio, se publicó un video de aproximadamente 50 segundos que muestra en detalle el desarrollo del ataque, al grado de que la parte rusa no puede negarlo ni volver a usar la excusa habitual de que solo fueron restos de un UAV derribado que cayeron. Los primeros segundos del video muestran todo el proceso de reconocimiento meticuloso y la planificación detallada, desde la identificación de la base, la localización precisa del MiG-29 y el sistema Pantsir S-1 hasta la imagen del caza envuelto en llamas, una prueba irrefutable de un bombardeo exitoso. El video, desde la perspectiva del propio UAV ucraniano, muestra que el sistema Pantsir S-1 ya estaba perfectamente en la mira. En teoría, un sistema de defensa aérea de primer nivel, como ese, debería estar girando su cañón, disparando continuamente o lanzando misiles para interceptar la amenaza. Pero no, el UAV ucraniano simplemente se acercó lentamente, mientras el escudo de millones de dólares de Rusia estaba completamente ciego e inmóvil. La grabación se corta justo antes del momento del impacto mortal, enviando un mensaje sumamente cruel. El Pantsir S-1 no solo fue incapaz de proteger al caza MiG-29, sino que él mismo también fue destruido sin poder ofrecer la más mínima respuesta defensiva. Aunque se trate de un sistema de combate real o solo de un modelo de señuelo, eso realmente importa. La cruda realidad es que Ucrania acaba de asestar un duro golpe a una base aérea fuertemente custodiada en Kursk, mientras que Rusia fue completamente incapaz de hacer algo al respecto. El dolor de esta situación se agrava aún más al ver las cifras financieras abrumadoras. Un caza MiG-29 de la época soviética tiene un valor aproximado de 25 millones de dólares estadounidenses, mientras que un sistema Pantsir S-1 cuesta alrededor de 20 millones de dólares. Así, solo después de un ataque perfectamente coordinado con drones ucranianos, Rusia tuvo que soportar una pérdida directa de hasta 45 millones de dólares estadounidenses. En cambio, el costo de los drones suicidas ucranianos utilizados por Ucrania es una cifra extremadamente pequeña. Con un costo estimado de apenas cientos de miles de dólares, el retorno de inversión bélica es brutal. La pérdida del Pantsir S-1 dejó la base Kalino completamente expuesta y más vulnerable que nunca ante los próximos ataques. Mientras tanto, la ausencia del MiG-29 redujo directamente la capacidad de Rusia para lanzar bombas planeadoras y misiles sobre el territorio ucraniano. Cuando se alivie la presión aérea, las fuerzas ucranianas tendrán más espacio táctico para concentrarse en aplastar al enemigo en tierra. Está claro que el 21 de julio no fue un día agradable para el ejército ruso. Cuando el fuego estalló en el aeropuerto, Kalino aún no había logrado apagarlo. Una serie de ataques coordinados con drones rompieron simultáneamente el cielo nocturno en varios frentes, desde lo profundo del territorio ruso hasta las regiones bajo ocupación. Según datos recopilados de la prensa internacional como Euromaidan Press, en la ciudad de Holly,
En la región de Kherson, controlada por Rusia, Ucrania destruyó completamente una estación de radar de vigilancia marítima Búsol S, extremadamente costosa. A diferencia de los radares antiaéreos convencionales, el Búsol C funciona como el ojo vigilante de la costa que el ejército ruso despliega para rastrear y monitorear objetivos en movimiento sobre el Mar Negro y el estratégico río Dnieper. La desactivación de este ojo mágico ha roto la red de vigilancia costera de Rusia, abriendo un corredor seguro para que las lanchas suicidas no tripuladas de Ucrania puedan infiltrarse libremente y amenazar las bases logísticas en Saimir, así como los puntos de control marítimos. Al mismo tiempo, a lo largo de la extensa línea del frente, que se extiende por cientos de kilómetros, la ola de ataques continúa expandiéndose con una precisión implacable. En la provincia de Lugansk, un gran almacén de municiones ruso cerca de la zona de Kondryush fue volado. Mientras tanto, en la provincia de Donetsk, una estación logística estratégica cerca de Davidevsky también quedó envuelta en llamas. El frente de Zaporizhia tampoco quedó fuera del alcance, ya que dos importantes cuarteles generales rusos en Kamiansky y Kuma fueron destruidos uno tras otro. Incluso en la propia provincia de Kursk, los ataques no se detuvieron en el aeropuerto de Kalino, ya que un almacén de suministros militares en Popo-Lesachi también se convirtió en víctima de los drones enemigos. Esa noche fue realmente una pesadilla aérea, exponiendo la alarmante impotencia del sistema de defensa aérea ruso. La destrucción del caza MiG-29, junto con el escudo Pantsir S-1, fue el punto más destacado en los medios. Pero eso solo es una parte del panorama general de una operación conjunta a gran escala. En una perspectiva más amplia, atacar las bases aéreas rusas parece haberse convertido en una estrategia de combate cuidadosamente calculada por Kiev. Solo unos días antes del incidente de Kalino, las fuerzas ucranianas también anunciaron otra operación de ataque preciso dirigida al aeropuerto de Saki en la península de Guamir, un objetivo que ya había sido atacado varias veces antes. En este ataque, el ejército ucraniano desplegó la versión mejorada del dron Hornet, una máquina que ha estado desempeñando un papel clave en la campaña de bloqueo logístico para dividir y aislar completamente la península de Guamir. La operación en Saki destruyó un avión de ataque Su-24M, obligando a la Fuerza Aérea Rusa a aceptar la amarga pérdida de dos costosos aviones de combate en tan solo una semana. ¿Se seguirá utilizando esta versión mejorada del Hornet en el ataque en Kursk? Ucrania guardó silencio y en realidad no necesitaban decir nada, porque las imágenes del MiG-29 en llamas junto al sistema Pantsir-1 en pleno mediodía lo decían todo. Si dejamos de lado por un momento las cifras de pérdidas, los daños financieros de decenas de millones de dólares y los presupuestos de guerra que se esfuman como humo, el verdadero valor de estos ataques radica en neutralizar la capacidad de combate terrestre de Rusia. A pesar de tener una superioridad abrumadora en cantidad de fuerza aérea, Rusia ya no se atreve a arriesgarse a enviar cazas a penetrar profundamente en el espacio aéreo de Ucrania. Los informes militares muestran que Rusia llegó a perder hasta aproximadamente 438 aviones de diferentes tipos, la mayoría de los cuales se perdieron en la etapa inicial de la guerra al intentar establecer el control aéreo tradicional mediante ataques de bombardeo a corta distancia. Esa amarga derrota obligó al Kremlin a cambiar rápidamente su doctrina, retirando los cazas detrás de la línea del frente y realizando ataques aéreos de largo alcance con misiles y especialmente bombas planeadoras. Todo esto desde el espacio aéreo seguro de Rusia o desde zonas de retaguardia alejadas. Esta táctica de bombardeo a larga distancia ayuda a proteger a los cazas rusos de la densa red de defensa aérea de Ucrania, pero requiere que los aviones estén estacionados en aeródromos improvisados cerca de la frontera para optimizar el radio de operaciones. Esta dura realidad probablemente obligará al ejército ruso a evacuar los escuadrones restantes aún más lejos de la frontera. En términos tácticos, esa retirada forzada limitará el alcance operativo y reducirá significativamente el poder destructivo de la campaña de ataques aéreos con misiles y bombas planeadoras de Moscú. Lo que más sorprende a los observadores no es solo el destino del caza, sino la caída de su escudo protector,
el sistema de defensa aérea Pantsir S-1. En teoría, el Pantsir S-1 es considerado uno de los eslabones defensivos más importantes y de élite en el arsenal ruso, diseñado especialmente para contrarrestar drones. La gran flexibilidad de este sistema proviene de su alta movilidad al estar montado de manera compacta sobre un chasis de camión militar. La fuerza del Pantsir S-1 radica en la combinación perfecta de su sistema de misiles antiaéreos y el par de cañones automáticos antiaéreos IAP-2A38 de calibre 30 milímetros. Según la evaluación del portal militar Army Technology, la tasa de destrucción de objetivos de este sistema se promociona en un nivel récord de entre 70 y 95%, aunque estos datos aún generan controversia respecto a su verificación en la práctica. Cuando está en el estado de máxima preparación para el combate, el Pantsir S-1 lleva aproximadamente 1.500 proyectiles de artillería de diversos tipos, desde munición perforante, explosiva hasta fragmentaria, con una cadencia de disparo de hasta 700 disparos por minuto y un alcance efectivo de 4,4 kilómetros. No solo eso, el sistema también está equipado con 12 misiles antiaéreos del tipo 57E-6. Todas estas impresionantes especificaciones técnicas demuestran la absoluta versatilidad del Pantsir S-1, que fue diseñado para interceptar cualquier amenaza proveniente del aire, desde misiles de crucero hasta drones, gracias a su capacidad de coordinar armas de manera flexible. Sin embargo, justo en Kalino, esta fortaleza móvil quedó completamente fuera de servicio. Entonces, ¿qué causó que un símbolo de defensa aérea se convirtiera en un montón de chatarra? En campañas anteriores, el ejército ucraniano solía emplear la táctica de abrumar con enjambres de drones. Al lanzar múltiples objetivos al mismo tiempo, el adversario sobrecarga el sistema de procesamiento del Pantsir, haciéndolo confundirse sin saber a dónde disparar o agotando su munición antes de que un dron kamikaze logre acercarse para destruirlo. Sin embargo, los datos en Kalino muestran un escenario mucho más aterrador. Es posible que el radar del Pantsir S-1 en la base haya sido retirado o haya sufrido una falla técnica grave que le impidió detectar la amenaza. Pero otra posibilidad, más amarga para Rusia, es que el Pantsir S-1 ya haya mostrado fallas mortales al enfrentarse a la guerra moderna con drones. Las pruebas en el terreno están demostrando cada vez más la segunda hipótesis. En febrero, el periódico Pravda publicó una estadística impactante solo para el año 2025. Los ataques precisos de Ucrania eliminaron hasta 50 sistemas de artillería y misiles antiaéreos Pantsir que poseía Rusia. La desaparición de la mitad del arsenal estratégico en solo 12 meses es la prueba más contundente que destruye el mito sobre el poder del Pantsir S-1. La Agencia de Seguridad de Ucrania, SSU, enfatizó que la persistencia en desgastar el sistema Pantsir no es algo casual, sino que es una estrategia para destruir el sistema Pantsir, perforar el escudo antiaéreo del enemigo y crear corredores seguros para lanzar ataques profundos en la retaguardia del adversario. Esto permite a las fuerzas de defensa de Ucrania atacar de manera efectiva las bases militares, almacenes, aeropuertos y otras instalaciones clave de las fuerzas de ocupación. La destrucción de 50 ha revelado la verdad. Un sistema de defensa de corto alcance moderno de Rusia ha quedado completamente superado ante la evolución constante de los drones ucranianos. De hecho, las pérdidas de demasiados Pantsir han obligado a improvisar utilizando sistemas híbridos que combinan diferentes tipos de lanzadores de misiles terrestres. Es una señal clara de que Rusia ya no tiene la capacidad de producir lo suficientemente rápido para compensar la velocidad a la que están perdiendo equipos. Para el presidente Vladimir Putin y el aparato militar ruso, perder un MiG-29 junto con un sistema Pantsir S-1 en un aeropuerto es una derrota amarga y vergonzosa, pero aún no es suficiente para cambiar de inmediato el curso del conflicto. Sin embargo, la verdadera tragedia radica en que este ataque ha expuesto una cruda realidad: toda la red de defensa aérea de Rusia.
No solo el Panzer, sino todos los sistemas que el Kremlin posee están mostrando debilidades críticas. Los drones se están convirtiendo en una pesadilla que escapa al control del escudo defensivo ruso, un problema que no puede desaparecer de la noche a la mañana. Y si se necesita una prueba contundente de esa impotencia sistémica, solo hay que mirar este número: 174. El número 174 es la sentencia que marca la cantidad de sistemas de defensa aérea rusos destruidos solo en los primeros 5 meses del año 2026. Un informe de los medios United 24, publicado el 5 de junio, muestra que esta ola de destrucción ha vaciado el presupuesto de defensa de Rusia con una suma enorme de hasta 5.4 mil millones de dólares estadounidenses. Las crisis no se detienen solo en los escudos de defensa aérea destrozados. La pérdida del caza MiG-29 en Kalino también deja un vacío operativo que no se puede llenar. Es necesario aclarar que el problema no es que la industria rusa no pueda fabricar más aviones, sino que la línea de cazas MiG-29 dejó de producirse hace mucho tiempo. Si el Kremlin decide enviar una nueva aeronave para reemplazarla en Kalino, se encontrarán en una situación difícil o arriesgan enviando máquinas mucho más modernas y costosas, lo cual es demasiado riesgoso para misiones de bombardeo convencionales. O tendrán que seguir desmantelando los pocos MiG-29 que quedan en los almacenes de la era soviética, los cuales se están agotando cada vez más. Ambas opciones representan dificultades tácticas amargas para Moscú. No quieren arriesgar sus cazas de nueva generación, que son muy costosos, solo para realizar misiones simples de bombardeo o lanzar misiles de largo alcance. Cada vez que se pierde un avión de la era soviética, se reduce aún más la ya limitada reserva. Mientras los sistemas de defensa rusos parecen seguir atascados en la mentalidad de combate antigua, antes de la era de la guerra con drones, los drones suicidas de Ucrania están evolucionando a una velocidad impresionante. Según la información publicada por United 24, el 17 de julio, la red de drones de Ucrania, desde los modelos FPV en la línea del frente hasta los drones kamikaze de largo alcance que atacan en la retaguardia, ha superado un hito histórico con más de 1 millón de ataques, solo en el año 2026. Con este ritmo de crecimiento vertiginoso, los ataques con drones ya representan hasta el 90% del total de las acciones de fuego de Ucrania. Es muy probable que esta cifra alcance los 2 millones antes de que termine este año. Entonces, según ustedes, ¿qué opción elegirá Putin? ¿Y qué hará Putin para evitar que Ucrania contraataque?